Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González y empezamos este informativo hablando de los costos de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. Las sanciones tienen su impacto, aunque de momento limitado, contra la economía rusa, que se ha encaminado a hacer una producción para la guerra. En Ucrania, por su parte, más de 5 millones de personas han sido desplazadas internamente. Las infraestructuras civiles, incluidos hospitales y escuelas, han sufrido daños catastróficos. Y en el resto del mundo, sobre todo en los países más dependientes de la ayuda humanitaria, los altos precios de los cereales aumentan la inseguridad alimentaria. La guerra de Rusia en Ucrania ha impactado masivamente a ambas economías. La de Ucrania debido a la destrucción causada por la guerra. Los daños provocados hasta la fecha a la infraestructura ucraniana superan los 150.000 millones de euros, según estima la Escuela de Economía de Kiev. Rusia se ha visto obligada a reconfigurar significativamente su economía por las sanciones, reemplazando a más de 1.000 empresas que abandonaron el país, eludiendo sanciones sobre partes críticas. El gasto militar ha impulsado temporalmente su PIB. También ha causado estragos económicos en toda Europa. Ya afectada por la recuperación de la pandemia de COVID-19, la inflación aumentó rápidamente en la Unión Europea por el incremento de los precios de la energía. Aunque siguen al alza, los precios no crecen tan rápidamente como hace un año. El precio de los cereales en particular ha repercutido en el de los alimentos en todo el mundo, impactando en las naciones más pobres. En países como Liberia o Zimbabue se han registrado aumentos de alrededor de un 60% según la FAO, lo que agrava la inseguridad alimentaria no solo en África. ¿Cuál es el siguiente paso? El gasto militar, financiero y humanitario de los países que apoyan a Ucrania ha alcanzado más de 252.000 millones de euros. La Unión Europea cubre más de la mitad del apoyo a Ucrania, seguida de Estados Unidos y otros países. Los daños humanitarios provocados por la guerra podrían contribuir al fin de la guerra. Pero lo que haría inevitables unas negociaciones de paz sería una crisis de financiación de cualquiera de las partes. Y en vísperas del aniversario número 2 de esta guerra, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas sanciones, esta vez contra 500 entidades y personas, en un nuevo esfuerzo por contrarrestar lo que denominó la maquinaria bélica de Putin. Entre las sancionadas está la naviera estatal rusa, Sovcomflot, y 14 petroleros para hacer cumplir de esta manera las limitaciones al precio del crudo. Las medidas también buscan perseguir, por ejemplo, a los usuarios de programas informáticos maliciosos e impedir precisamente la evasión de las sanciones anteriores. Estas sanciones también buscan castigar a funcionarios rusos por la muerte del político opositor Alexei Navalny la semana pasada, que Estados Unidos considera responsabilidad de Putin. Entre los objetivos figuran 3 personas relacionadas con las prisiones donde estuvo Navalny detenido. Y Estados Unidos lanza su mayor batería de sanciones contra Rusia y nosotros nos vamos hasta Nueva York para analizarlo con nuestra compañera Ana Nieto. Ana, sanciones sobre sanciones. Cuéntanos qué efectividad puede tener este nuevo paquete de sanciones. Pues el detalle de estas contiene en un listado de algo más de 30 páginas que señalan a este total de 500 personas y corporaciones, además de 3 altos funcionarios, pero se duda de su alcance. Uno de los objetivos es evitar la evasión de sanciones ya impuestas, algo que en sí mismo reconoce las dificultades que hay en este frente. Y parte de la dudosa efectividad de las sanciones radica en que muchos de los señalados, tanto personas como corporaciones, viven y operan en Rusia, por lo cual la congelación y el bloqueo de sus activos en Estados Unidos es poco menos que inefectivo, solo preventivo en el mejor de los casos. Wally Adeyemo, que es el subsecretario del Tesoro, ha admitido que lo que se hace es trabajar para ralentizar la maquinaria de Rusia para producir más armas. De hecho, las sanciones incluyen una amplia cadena de proveedores. Pese a las limitaciones, desde el Tesoro se afirma que con el tiempo la economía de Rusia está sufriendo. No ha colapsado, pero está sufriendo y está muy centrada en producir armamento, lo cual está hipotecando su futuro. Adeyemo ha dicho que, en cualquier caso, lo clave es sacar adelante la ayuda a Ucrania.
Y justamente eso, Ana, ¿qué pasa con ese paquete de ayudas directas a Ucrania? ¿Sigue atascado en el Congreso? Se sigue atascada y el presidente Joe Biden ha mostrado su frustración con el líder republicano de la Cámara de Representantes porque se ha cerrado la Cámara de sesiones por 2 semanas de vacaciones cuando hay un proyecto de ley aprobado para esta ayuda por parte del Senado. Wally Adeyemo, desde el Tesoro, ha hablado de la importancia de la ayuda que está concediendo la Unión Europea, Japón, el Reino Unido y Canadá, pero dice que la ayuda de Estados Unidos es insustituible y la Casa Blanca está hablando de que no solamente es bueno para la política exterior de Estados Unidos, sino que además es bueno para la economía de Estados Unidos. 33.000 millones de esta ayuda van dedicados a comprar armamento a empresas estadounidenses. La mayor parte de la ayuda, de hecho, se queda en Estados Unidos. Si Johnson permite el voto, si el líder de la Cámara de Representantes permite el voto en el Congreso, es probable que se aprobara. Eso sí, no con el voto de los republicanos que apoyan a Donald Trump. Bueno, sigue en vilo esta ayuda. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis. Un nuevo informe da a conocer que varias empresas de la Unión Europea pagaron 1.100 millones de euros al Kremlin a través de compras de petróleo refinado. Y ello a pesar de la prohibición impuesta por la misma Unión Europea a las importaciones de petróleo procedente de Rusia en el marco de su programa de sanciones. DW Noticias fue la primera cadena en conocer el informe. Petroleros como estos siguen introduciendo crudo ruso en la Unión Europea, lo que le reportó al Kremlin 1.100 millones de euros el año pasado. Según un nuevo informe de la ONG Global Witness, un vacío legal permite a Rusia vender su petróleo en la Unión Europea a pesar de las restricciones contra las importaciones. Los gobiernos que no han impuesto sanciones al petróleo ruso pueden importar millones de barriles de crudo de Rusia y en el momento en que lo refinan, lo convierten en petróleo o diésel, ya no se considera ruso, por lo que este combustible se importa libremente en la Unión Europea. La investigación siguió los movimientos de los petroleros y profundizó en información pública sobre los ingresos fiscales rusos. El petróleo es transportado principalmente por India y Turquía, pero también a través de Bulgaria, que de hecho pertenece a la Unión Europea. Cuando la Unión Europea introdujo las sanciones a los productos petrolíferos refinados en febrero de 2023, lo hizo con excepciones limitadas. Una de esas excepciones le permite a Bulgaria continuar importando petróleo refinado para evitar un duro golpe económico a la nación más pobre de la Unión Europea. En una declaración a Deutsche Welle, la Comisión Europea reconoció la laguna legal. No prohibimos la importación de productos petrolíferos refinados de terceros países que no tengan un origen ruso debido al proceso de refinado, afirman. Los 1.100 millones de euros en ventas de petróleo equivalen a la reciente promesa de la OTAN de invertir en munición para Ucrania y los arsenales de los Estados miembros. Y por otro lado, le permite a Rusia financiar unos 1.200 misiles de los que llevan utilizando estos 2 años para atacar en Ucrania. Y cambiamos ahora de tema. El gigante químico alemán BASF quiere seguir ahorrando. La persistente falta de demanda y los altos costos de producción afectan al grupo empresarial, especialmente en Alemania, en la sede principal de la empresa, donde lleva 2 años en números rojos. A través de un programa adicional de ahorro, se espera reducir los costos en 1.000 millones de euros anuales más para finales de 2026. Esto también implica nuevos recortes de plantilla. El grupo empleaba a 110.000 trabajadores en casi todo el mundo, la mitad de ellos en Alemania. Pero la empresa también se enfrenta a otras presiones. Empleados de una socia suya en la ciudad china de Korla habrían estado espiando a los uigures en el noreste de China. BASF participa en la gestión de 2 empresas conjuntas que ahora busca vender rápidamente. Y así se defiende la empresa. Las acusaciones contra nuestro socio no son compatibles con los valores de BASF. Por ese motivo aceleramos el proceso de salida, para finalizarlo rápidamente. Aún así, me gustaría volver a subrayar con toda claridad que no hay pruebas de ninguna implicación en violaciones de los derechos humanos de empleados de las 2 empresas conjuntas en Korla, Xinjiang.
Y el agotamiento de las reservas internacionales en Bolivia ha llevado al gobierno de Luis Arce a adoptar medidas inéditas como emisión de deuda denominada en dólares o facilitar las transacciones financieras directas en yuanes, así como la relajación de las restricciones a las exportaciones. El gobierno está convencido de aumentar los ingresos y que esto será suficiente para reducir el déficit. No quiere ni oír hablar de la receta del FMI, ni la reducción del gasto público, ni recortes. Casi un año después de que comenzaran a escasear las divisas en la economía boliviana, el gobierno llegó a un acuerdo con los principales gremios empresariales con el objetivo de solventar el problema de la falta de liquidez. El gobierno del presidente Luis Arce está liberando las exportaciones con un mecanismo totalmente expedito y ágil para que los productores nacionales puedan llevar sus productos al resto del mundo. 2.000 millones de dólares espera recaudar el Ejecutivo solo con la liberalización de las exportaciones agropecuarias controladas mediante cupos. Y hasta 5.000 aseguran si se incluye el sector minero. La falta de liquidez ha llevado a Fitch a rebajar la calificación de Bolivia y es algo que preocupa y mucho en el sector. La falta de dólares es algo que nos preocupa grandemente, sobre todo en los sectores que somos importadores, ¿no? Y este es el caso de la Cámara de Comercio. Por ello hemos hecho sugerencias que nos permitan como país tener ingresos adicionales de divisas. Hace una década las reservas bolivianas ascendían a 15.000 millones de dólares. En la actualidad apenas llegan a los 2.000. La caída en picada de la producción de las exportaciones de gas natural, el pilar de la economía boliviana en las últimas 2 décadas, ha sido la causa principal de esta falta de liquidez. Y así llegamos con ustedes al final de las noticias económicas. En nombre de todo el equipo de DW en español, muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.